eh, con el tema de vectores, ¿sí? Quiero que aprendan a diferenciar primero que nada entre magnitudes escalares y vectoriales. Lo que la clase de hoy será qué son y para qué sirven los vectores. Una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Aquí lo primero que deben de comprender es que se están enfrentando a un nuevo objeto matemático. Bueno, más bien ya no nuevo, porque se supone que esto lo vieron en física 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial? Bueno, magnitud es una cantidad, escalar son números. Entonces, es una cantidad numérica. Por ejemplo, cuando queremos medir una casa, medimos con la unidad de longitud, con la unidad de metros. Por lo general, sí, una casa decimos que una longitud podremos representarla como 10 metros, por ejemplo, ¿sí? 10 es una magnitud y porque es la cantidad y metros sería la unidad de medida que estamos utilizando. En este caso son metros que representarían una longitud. Recuerden que esto lo vieron en física 1, pueden medir longitudes, temperaturas, cantidad de luz, fuerzas, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden ustedes medir. Cuando nada más representan la magnitud y la unidad de medida, decimos que lo que están utilizando es una cantidad escalar. Ahora vamos a ver vectores, ¿sí? Bueno, pues a las magnitudes escalares, perdón, se le agrega algo nuevo, lo cual será una transformación a un vector, lo cual iremos analizando algo nuevo. Desde ahorita les voy comentando que eso nuevo es la dirección. A una magnitud escalar le agregan una dirección y ya lo convertimos en vector. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que quiero que comprendan o la competencia que quiero desarrollar en ustedes es que sepan describir características y aplicaciones de magnitudes vectoriales. Algunas magnitudes vectoriales son desplazamientos, velocidades, aceleración y fuerza en nuestro entorno, aplicando métodos gráficos y analíticos para resolver problemas cotidianos. Como una introducción, les comento que los vectores tienen una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, los programas para manipular imágenes como Photoshop, CorelDRAW o las aplicaciones que ustedes ocupan en su celular que manipulan imágenes se basan en trazos vectoriales para evitar que se deforme una imagen al aumentar su tamaño. No solo aumentar su tamaño, al rotarla, a lo que le decimos girar, invertir horizontalmente, verticalmente, trasladarla de un lugar a otro, una imagen, ¿sí? Bueno, pues los programas computacionales y las aplicaciones de sus celulares o sus tabletas ocupan mucho los vectores, ¿sí? Trazos vectoriales. Cuando ya sean ustedes, no sé, ingenieros computacionales o ingenieros en diseño, cosas así, verán cosas más específicas sobre esto. Otra aplicación, por ejemplo, de los vectores es que nos ayudan a conocer cómo es el desplazamiento, cómo es la velocidad, aceleración e incluso comprender el efecto de las fuerzas que actúan sobre una nave en el espacio. Entonces los vectores nos sirven para ver desplazamientos, velocidades, aceleraciones. Un dato curioso, por ejemplo, vemos aquí un avión. Si un avión se desplazara contra la corriente de aire que se mueve con la misma rapidez que el avión, ¿qué creen? El avión con respecto para nosotros quedaría suspendido en el aire, no avanzaría. Si el avión va hacia el sur a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, y se encuentra con un viento que va hacia el norte, o sea, en sentido contrario a él, a la misma velocidad,
veríamos cómo el avión no se desplaza, simplemente quedaría como flotando. ¿Sí? Es una de las análisis que se podrían hacer de vectores. Bueno, pues ya adentrándonos más en el tema, ¿qué son y para qué sirven los vectores? Un vector es una flechita, punto, ya, vámonos. No, bueno, ya lo vieron esto en clases, nada más quiero retomarlo porque será cosa cotidiana de cuando ya estén estudiando la ingeniería. Verán muchos vectores en mecánica, sobre todo en física mecánica cuando estén en los primeros semestres de su carrera. Verán muchos vectores para ver momentos, fuerzas, aceleraciones, desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, un vector es una representación gráfica. Ojo, tomen, bueno, todo este material se los pondré en la plataforma como siempre, pero con esto que les estoy dando aquí, estos apuntes, donde vean cosas en negrita, serán cosas importantes, con lo cual harán más adelante un mapa conceptual de actividad, para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, tenemos que un vector es una representación gráfica que nos ayuda para interpretar y analizar situaciones concretas, o sea, fenómenos de la vida cotidiana o de nuestro entorno. Fenómenos de nuestro entorno los interpretamos y los analizamos por una representación gráfica que le llamamos vector. Esa representación gráfica nos permite plasmar en el papel el sistema bajo el estudio sin necesidad de analizarlo de manera directa. O sea, observamos un fenómeno y lo transformamos a vectores mediante gráficas que van a ser flechitas, van a ver más adelante, para analizarlo, ¿sí? Sin tener que dibujar o tener imágenes para comprender el fenómeno bajo estudio. O sea, ese fenómeno, no sé, vemos como una hoja se mueve por el viento, ¿no? O sea, se está desplazando en el espacio. No vamos a agarrar y dibujar toda la hojita y cómo se va moviendo, no, simplemente vamos a agarrar y vamos a dibujar una representación gráfica, una flecha, nada más. Bueno, pues para los vectores, algo que es importante, que deben de recordar que desde la primaria les enseñan estas cosas, son o vamos a ocupar transportadores. En un principio vamos a ocupar transportadores. El ángulo de dirección, los transportadores nos sirven para medir ángulos. El ángulo de dirección de los vectores se medirá a partir de una línea horizontal y el centro del transportador deberá coincidir con el punto de origen del vector, que es el punto donde el vector comienza. Bueno, les comento esto porque me he topado en las clases que no saben utilizar el transportador. No saben que este centro de aquí del transportador es donde se coloca el transportador para medir un ángulo de inclinación. ¿Sí? El centro, que en este caso está en A, se coloca al principio del vector. Todos estos detalles los vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, ¿cómo están compuestos los vectores? Vean, esto es un vector, eso que está aquí. Por eso les he dicho que flechitas. Los vectores se componen de una magnitud, de una dirección. Los vectores están compuestos de magnitud, dirección y sentidos. ¿Qué cosa es cada una de ellas? Magnitud, dirección y sentido. Magnitud es el valor numérico, ¿sí? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el número? Por ejemplo, 3 es más chico que 100, ¿sí? Y 3 y 100 son magnitudes escalares, son el tamaño de un número. La magnitud es simplemente la cantidad numérica. Indica una cantidad numérica, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es lo que se desea representar y debe de llevar una unidad asociada. Como les dije hace rato, por ejemplo, 10 metros. 10 es la magnitud y la unidad asociada son los metros.
¿Qué otra cosa debe de llevar un vector? Debe de llevar una dirección. ¿Qué cosa es la dirección? La dirección en un vector es el ángulo. Por ejemplo, en este vector, su dirección sería 30 grados. Por convención matemática siempre decimos que los ángulos son positivos cuando los medimos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Si yo tomo esto como referencia y mido hacia acá, como estoy midiendo en contra de cómo van las manecillas del reloj, este ángulo es positivo, cuya línea traza la representación vectorial. ¿Sí? Entonces, el ángulo es la dirección y el sentido es la flechita. Si vemos esta línea, por ejemplo, bueno, esta línea, no sabemos hacia dónde se está desplazando, si hacia acá arriba o hacia acá abajo. Matemáticamente a este objeto matemático le agregamos un sentido indicando la flecha que va hacia acá. El sentido es la punta de la flecha, que se representa con una flecha que confirma la dirección del vector. Por ejemplo, aquí tenemos una línea y aquí tenemos un vector. Un vector porque tiene magnitud. La magnitud es qué tan grande es este vector. Si estuviera más cortito o más grande, bueno, eso depende de su magnitud. La dirección es 30 grados y sentido porque tiene esta flecha hacia acá, que va hacia acá. Esto de aquí, que está en rojo, no es un vector, es una simple línea. ¿Qué nos dice esta línea? Bueno, esta línea nos dice que tiene una magnitud. ¿Qué tan grande es la línea? Si es corta, grande, pequeña, muy grande, ¿sí? No nos está indicando dirección porque explícitamente no estamos viendo ningún ángulo. Aunque lo podríamos medir, bueno, podríamos decir que sí tiene dirección, pero en ningún momento nos está dando sentido. Entonces, a las magnitudes escalares, cuando le agregan el sentido y lleva una dirección y sabemos la magnitud, pero lo nuevo es que se le agrega el sentido. Cuando le agregamos un sentido, ya estamos hablando de un vector, o sea, cuando le agregamos una flecha. Como puede ver, si trazas una línea sin indicar el sentido, esta línea que confirma la dirección del vector, esta podría tener dos posibles direcciones. Esta línea puede ir hacia acá arriba o hacia acá abajo. ¿En qué momento se vuelve un vector? En el momento en que indicamos su sentido. Otra característica importante de los vectores es que cumple con ciertas reglas algebraicas, tales como la suma y la resta. Bueno, pues vamos a empezar a hacer operaciones matemáticas con los vectores, y los vectores vemos o vamos a ver que estos pueden ser sumados o pueden ser restados. Los vectores representan magnitudes físicas, ¿sí? Tales como desplazamiento, velocidades, aceleración y fuerza. Esto es lo que quiero que, que veamos, que vamos a poder analizar fenómenos de desplazamientos, fenómenos de velocidad, fenómenos de aceleración y fenómenos de fuerza, donde veamos estas magnitudes físicas, vamos a poder analizarlas, ver su comportamiento por medio de vectores. De manera general, los vectores se representan con una letra que en su parte superior contiene una flecha, o también pueden representarse con una letra en negrita. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pues acá adelante hay... Bueno, por ejemplo aquí, esta es una letra mayúscula y está en negrita. Esto me está indicando que estoy hablando de vector. El vector fuerza 2 vale tanto, ¿sí? Pero también lo representamos con una flechita arriba. Aquí están los ejemplos, miren. Por ver que es una letra mayúscula y en negrita, ya sé que lo que estoy hablando es de vectores.
Pero para ser todavía más explícitos, le indicamos arriba de la letra una flecha. Cuando le ponemos arriba de una letra una flecha, o cuando vean este símbolo arriba de una letra, tengan por seguro que matemáticamente estamos hablando de vectores. En este curso vamos a hablar indistinguidamente de vectores como una letra mayúscula nada más en negrita o con flechita. Indistinguidamente vamos a utilizar cualquiera de las dos. Si vemos esta imagen, es un carro que está siendo empujado por dos personas, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno, ¿no? Como dos personas empujan un carro, ¿sí? Bueno, pues al empujar un carro están aplicando cada uno una fuerza. Aquí vemos fuerza 1 y fuerza 2. Como estamos hablando de fuerzas, vean, fuerza puede ser analizado por vectores. Entonces, si representamos solo en la fuerza de una persona sobre el automóvil, por ejemplo, este fenómeno lo empezamos a analizar y quitamos a una persona y solo empezamos analizando lo que ocurre con una persona y suponiendo, ¿no? Esto lo vamos a suponer que aplica una fuerza de 100 newtons horizontalmente. ¿Qué significa horizontalmente? Que la fuerza está siendo aplicada en el horizonte, sobre el piso, la persona no está cargando al carro, no lo está cargando hacia arriba, no hay una fuerza vertical, simplemente la fuerza se está aplicando hacia el horizonte, sobre el piso. Por eso toda la fuerza se aplica horizontalmente y decimos que la aplica, por ejemplo, con 100 newton. Tendríamos lo siguiente, o sea, no vamos a dibujar todo esto, simplemente tenemos donde se está aplicando la fuerza, la dirección hacia donde se está aplicando tiene 0 grados porque se está aplicando sobre el horizonte. Y decimos 10 centímetros. Bueno, lo vamos a ir viendo con calma, pero vean aquí, por ejemplo, cómo si están hablando de 100 newtons, porque dice 10 centímetros. A eso se le llama escala y lo vamos a analizar un poco más adelante. Por el momento quiero que vean el sentido, 0 grados. ¿Por qué cuando hablamos del horizonte estamos hablando de 0 grados? Y no siempre puede ser 0 grados. Por ejemplo, también puede ser 180 grados. Para eso, a ver, por ejemplo, un círculo. Voy a hablar del círculo unitario. Círculo que mida radio 1. Bueno, pues este círculo ya lo vieron en clases de matemáticas 3, con aritmética, con trigonometría y todas esas cosas, ¿no? Vieron radianes, ángulos y sexagesimales. Bueno, cotidianamente están ustedes acostumbrados a decir que en grados, no voy a trabajar en radianes, voy a expresarlo en grados. Una vuelta completa para una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? Bueno, pues 360 grados, ¿sí? Aquí tenemos 0 grados y cuando doy una vuelta entera vuelvo a 0 grados, pero también es 360 grados. Entonces, aquí tenemos 0 grados. Cuando estamos en este punto tenemos
90 grados. Aquí tendríamos 180 grados. 180 grados más 90 grados da 270 grados. Acá abajo tendríamos 270 grados. Bueno, no me detengo más. Aquí serían 45, 20 estaría por acá, 200 grados sería por acá, ¿sí? Bueno, pues esto lo vamos a necesitar un poquito más adelante cuando estemos viendo vectores colineales. Entonces, como si el punto de aplicación de esta persona donde aplica el carro está sobre el horizonte, decimos que es de 0 grados, pero también el horizonte está en 180 grados. Nada más que uno es negativo, uno lo empuja hacia acá y el 0 grados se empuja hacia acá. Todos estos detallitos lo vamos a ir viendo un poquito más con calma. Y también cuando trabajamos con vectores vamos a ocupar escala. Vean, aquí hay 100 newtons y aquí estoy diciendo 10 centímetros. Ahorita les explico también lo de las escalas. Hemos representado la fuerza de una de las personas, indicando su magnitud escalar. Su magnitud escalar nada más serían 100 newtons, es decir, el valor numérico, el cual nos dice qué tan grande o qué tan pequeña será la fuerza. Sin embargo, para fines prácticos usaremos una escala. Vean, cuando puse el diagrama no puse 100 newtons, puse 10 centímetros, que representan, esta es la escala. Decimos que cada centímetro equivale a 10 newtons. Por ejemplo, si ustedes quisieran dibujar 100, vamos a hablar nada más de la magnitud. Como van a dibujar en su libreta flechas y las van a dibujar en centímetros, imagínense dibujar 100 centímetros en su libreta, no les va a caber. Entonces para eso se ocupan escalas. Entonces, lo primero que siempre van a hacer cuando estemos trabajando con vectores es van a decir, bueno, 100, estamos hablando de newton, no cabe, pero si yo expreso lo siguiente y digo que por ejemplo cada 10 newtons van a ser igual a 1 centímetro, esto ya se llama escala. ¿Qué es lo que está expresado aquí? Aquí está expresado que cada 10 newtons va a equivaler a 1 centímetro. Si la fuerza que se aplicaron fueron 100 newtons, dada esta escala, 100 entre 10 me va a dar como resultado 10. Entonces, nada más van a dibujar 10 centímetros. Pero cuando me dibujen esto, voy a querer que me dejen expresada la escala que están utilizando. De esta manera 100 newtons quedarían representados por 10 centímetros. Por último, se debe indicar su ángulo de dirección. Aquí está expresado el ángulo porque estamos hablando de vectores. Y la flecha que indica hacia dónde se está desplazando. Entonces la representación más simple de este vector sería que la fuerza 1, recordemos que eran dos personas, la fuerza 1 nosotros suponemos que es de 100 newtons, fuerza 1 igual a 100 newtons, donde el vector hace un ángulo de 0 grados con la horizontal. Si la segunda fuerza o la segunda persona aplicara una fuerza de 80 newtons, como están ocupando
esta escala, van a dibujar 80 newtons, quedaría representado como 8 centímetros. Y van a dibujar 8 centímetros y al final le van a poner la flechita y 0 grados. ¿Por qué 0 grados? La fuerza 1 y la fuerza 2, ¿por qué 0 grados? Porque si yo aquí trazara un eje coordenado, aquí donde están aplicando la fuerza, se están moviendo sobre el eje horizontal. Si aquí estuviera la fuerza de aplicación como la están empujando hacia acá, se está empujando hacia 0 grados, no lo están cargando, ni lo están empujando hacia abajo, ¿sí? La escala es una relación matemática, esta de aquí, por ejemplo. Esta escala es una relación matemática, relación porque está relacionando centímetros con newtons por medio del igual entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre el plano. Por ejemplo, las escalas la ocupan mucho los arquitectos. Ellos ven el terreno, lo miden, empiezan a dibujar en sus planos. Imagínense tratar de dibujar un terreno en una libreta sin escala, o sea, no cabría ni en sus planos cabría. Por eso los arquitectos ocupan escalas. Ellos ven, no, pues de aquí a acá hay 30 metros. No van a dibujar 30 metros en un plano. Ellos agarran y ponen una escala y dicen que cada metro va a equivaler a 0.5 centímetros. Igual ustedes van a poner una escala que va a indicar la realidad, que serían los newtons, cuánto equivalen en el dibujo. Cada 10 newtons van a equivaler a un centímetro. Yo pude haber puesto aquí que cada 20 newtons valga 2 centímetros, por ejemplo. Eso ya va a ser decisión de ustedes y lo que les convenga utilizar para que puedan plasmar los vectores en su libreta. La representación que omite el cuerpo físico o la imagen que observamos directamente se llama diagrama de cuerpo libre. Esto es un diagrama de cuerpo libre porque no están dibujando el fenómeno tal cual, sino que están haciendo un diagrama de cuerpo libre. Esto es un diagrama de cuerpo libre. De esta manera solo se trazan vectores, no van a dibujar todo, nada más van a dibujar vectores que representarían la magnitud física que están estudiando en su efecto sobre el cuerpo o sistema, y debe tratarse en proporción con el valor escalar. Por eso cuando hagan los dibujos siempre pongan la escala para que el que está analizando el dibujo sepa que está a escala. En base a lo que les acabo de decir ahorita, van a realizar una actividad que van a hacer un mapa conceptual con algunos de los términos que están por aquí. El mapa conceptual va a estar en la actividad de la tarea. Bueno, ya una vez que ya los introduje un poco en el tema de que los vectores son un objeto matemático, que es lo mismo que una magnitud escalar, pero a la cual ahora ya le van a agregar una dirección porque va a tener una flechita, ¿sí? Ahora esos vectores se pueden complicar mucho, pueden ser muy sencillos. Voy a empezar con los vectores más sencillos de todos. Analizar los vectores más sencillos, que son los vectores colineales. Ok, por ejemplo, ya les dije que un vector es algo así, ¿no? Pero también puede ser algo así, puede ser algo así, puede ser algo así, ¿sí? Y les dije que los vectores se van a poder sumar o restar, ¿sí? Hagan de cuenta que el vector U, yo les voy a pedir en un futuro que lo sumen con el vector A. Y les va a dar un resultado así.
por ejemplo. Bueno, para el análisis de los vectores, para sumarlos y todo eso, lo más sencillo es cuando los vectores son colineales. ¿Qué quiere decir que los vectores sean colineales? Por ejemplo, si yo tengo esta recta aquí y tengo este vector, voy a poner otro color, y tengo este otro vector. Como ven, por ejemplo, el vector D y el vector E. Voy a ocultar un poco esa recta. Analicen el vector D y el vector E. El vector D y el vector E los llamo colineales porque están en la misma línea de acción. Vean, esta línea que acabo de poner aquí, la voy a poner punteada. Imaginariamente yo tengo esta recta aquí. Como el vector D y el vector E están sobre la misma línea punteada, la misma recta, el vector D y el vector E son colineales. También este vector de aquí, el vector G, también el vector G es colineal. Pero vean, el vector D va hacia acá y el vector G va hacia acá. No me importa, son colineales porque están en la misma línea de acción. El vector D con el vector U ya no son colineales porque no están en la misma línea de acción. Bueno, entonces cuando dos o más vectores se desplazan sobre una misma línea de acción, se llaman vectores colineales. Por ejemplo, esto que les dije acá, pero viéndolo aquí en el círculo unitario, por lo tanto, un vector que vaya hacia 0 grados y un vector que vaya hacia 180 grados, aunque este es más grande que este, los voy a llamar vectores colineales porque están en la misma línea de acción en el horizonte. De igual manera, un vector, por ejemplo, que vaya de aquí hacia acá y otro vector que vaya, por ejemplo, de aquí hacia acá, el vector K con el vector J son colineales. Aunque uno va para arriba y el otro va para abajo, eh, son colineales porque están en la misma línea de acción. Por ejemplo, si un vector va hacia 45 grados, porque aquí hay 45 grados, otro vector que vaya en esa misma línea de acción, pero que vaya a 180 más 45 sería 125, ¿sí? 125 grados es colineal con 45 grados. No sé si me están captando. Este vector hacia acá con este vector ese vector y este vector también son colineales.
los cuales pueden llevar o no la misma dirección, es lo que les digo, o sea, puede ser, por ejemplo, este lleva una dirección, este de 45 grados lleva una dirección hacia acá, mientras que este de, de 225 lleva una dirección hacia acá, no hacia acá, no importa, son colineales, vayan en la misma dirección o en sentido contrario, mientras estén en la misma línea de acción, los vamos a llamar colineales. Ojo, estos son los vectores más simples. Entonces, cuando ya sepamos si dos vectores o más vectores son colineales, los vamos a poder sumar algebraicamente de manera directa. Si dos vectores o más vectores son colineales, nada más vamos a sumarlos. Nada más, no hay nada que hacer. Simplemente los sumamos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el vector D lo puedo sumar directamente con el vector E porque son colineales, pero no podría sumar el vector D con el vector W, no los podría sumar directamente, sí se pueden sumar. Vamos a ver clases más adelante donde vamos a utilizar métodos ya analíticos, matemáticos, donde vamos a ver trigonometría y otras cosas para poder realizar esa suma. Digo que los vectores colineales son más fáciles de sumar porque son colineales y los sumamos directamente. Cuando no sean colineales vamos a hacer otro tipo de cosas. Esta clase la vamos a dedicar a los colineales. Colineal significa que se encuentran en la misma línea de acción. Ok. Y los vectores colineales los podemos sumar o los podemos restar. Se los digo desde ahorita. Si los dos apuntan hacia la misma dirección, por ejemplo, este vector grandote azul es colineal con este vector P, porque están en la misma línea de acción, pero como los dos apuntan hacia el mismo lugar, nada más los sumamos. El vector I, este vector de aquí, es colineal con el vector M, porque están en la misma línea de acción, pero no los vamos a sumar, los vamos a restar, porque uno va hacia acá y el otro va hacia acá. Si van en la misma dirección, los sumamos. Si van en direcciones contrarias, los restamos. Ok, continuando. Si tomamos el ejemplo del ejemplo anterior donde dos personas empujaban este carro, recordemos esa imagen. La operación se representaría de la siguiente manera, donde F sería la fuerza resultante, esto va a ser el resultado. Cuando me entreguen el trabajo, cuando me pongan FR, yo entenderé que es el vector fuerza resultado o resultante, que es la fuerza resultante de la suma vectorial de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Por qué digo que el resultado, el vector resultante, fuerza resultante sería igual a sumar la fuerza 1 más la fuerza 2? Primero, porque son colineales. ¿Por qué sé que son colineales? Porque las dos personas están empujando hacia la misma, hacia el horizonte, en el horizonte, están en la misma línea de dirección. Y lo sumo porque los dos están apuntando hacia el mismo, hacia la misma dirección. Entonces, es sumarlo de manera directa porque son colineales y los dos van hacia la misma línea de acción. De acuerdo a la escala que estuvimos utilizando, el de 100 newtons lo vamos a dibujar como una flechita que vaya hacia 0 grados con 10 centímetros y la otra fuerza que era de 80 newtons, dada la escala que utilizaron, me van a dibujar otra flechita, pero ahora de 8 centímetros. Y FR, bueno, este sería F1, la otra fuerza sería 8 centímetros,
y el resultado sería 18 centímetros. Desde donde comienza hasta donde termina debe de medir 18 centímetros. Si los vectores son colineales, se podrán sumar algebraicamente, de manera directa. Para sumar dos vectores, tienes que poner el principio del segundo vector en donde termina el primero. O sea, dijimos que la fuerza 1 era de 100 newtons, por escala era de 10 centímetros. Donde termina el primer vector, ahí comienzan a dibujar el vector número 2, que era de 80 newtons y lo representan con 8 centímetros. Y el resultado sería un vector que vaya desde el principio hasta el final, sumando directamente 10 más 8, 18 centímetros. Como podrás darte cuenta, cuando los vectores tienen la misma dirección, la suma directa de las magnitudes de cada uno de los vectores determinará el valor de la resultante. O sea, sumar 10 más 8 me va a dar como resultado 18. Sin embargo, es importante mencionar que la suma de las magnitudes no se indica la dirección resultante debido a que es la suma de escalares, es decir, los valores numéricos. Ahorita les explico eso. Cuando se hace esta suma sin tomar en cuenta la dirección, la cantidad se escribe sin flecha. Cuando el resultado ya incluye la dirección, se pone la flecha arriba de la magnitud. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, cuando ustedes me pongan esto, 100 newtons más 80 newtons, sin la dirección, no le pongan flechita. Y me están dando vector de una manera muy informal, porque recuerden que los vectores deben de tener dirección. Entonces, una manera más correcta o más formal de expresar vectores es así. Ya con la flechita, 100 más 80 son 180 newtons y con un ángulo de 0 grados. La representación de una magnitud física con una flechita en la parte superior, como esto, indica un vector con escalar, dirección y sentido. Todo. Esto lleva escalar, dirección y sentido. La representamos de una magnitud sin flecha en la parte superior. Nos indica solo el valor escalar. Además, recuerda que no solo las fuerzas se pueden representar de manera vectorial. En un principio yo les dije que también las velocidades de desplazamiento y aceleraciones son fenómenos que pueden ser estudiados con vectores. Por último, considera que los vectores colineales no son por regla vectores horizontales, o sea, los vectores colineales no nada más son horizontales, por eso les hice este diagrama de aquí. Este vector no es horizontal, pero sí es colineal con este. Este vector no es horizontal, pero sí es colineal con este, que tampoco es horizontal. O sea que los vectores colineales no nada más son horizontales, ya que estos pueden desplazarse en cualquier ángulo de dirección. La única condición es que estén perfectamente alineados. El valor y la dirección de la resultante de una suma vectorial cuando los vectores son colineales están determinados por el valor escalar de mayor magnitud y su dirección. En el ejemplo anterior, como ambos vectores se desplazaban en la misma dirección, la resultante se desplaza en consecuencia sobre la misma línea. Si se aplican dos fuerzas colineales, pero opuestas, sobre un mismo objeto, la resultante iría en dirección de la fuerza mayor y su valor escalar sería la diferencia entre ambas fuerzas. Nota, esta condición solo aplica a vectores colineales. ¿Qué está diciendo eso? Lo que está diciendo es
que dos vectores colineales pero encontrados, por ejemplo, este vector y es colineal con el vector m, pero y va hacia acá y m va hacia acá. Son vectores colineales pero de sentido contrario. Entonces, el resultado va a ser no la suma, sino la resta entre i menos m o m menos i. Bueno, ¿qué es lo que van a poner primero? El que sea más grande va a ir primero y el que sea más chico lo van a restar del más grande. En este caso se ve que i es un poquito más grande que m, entonces diríamos i menos m. ¿Y hacia qué dirección va a ir, profe? ¿Va a ir hacia arriba o hacia abajo? Va a ir en la dirección del que es más grande el resultado. Entonces, i menos m va a ser un vector que va a tener esta misma inclinación, pero que va a ir hacia acá, porque i es más grande. Eso es lo que dice este párrafo. Para que entiendan más ejemplificado esto, veamos un ejemplo. Me piden que determine el valor de la fuerza resultante si se aplican dos fuerzas colineales. Para empezar ya me están diciendo que son fuerzas, por lo tanto lo puedo analizar con vectores. Y además son colineales porque se están aplicando en la misma línea de acción. Pero son opuestas. O sea, por ser opuestas voy a restarlo sobre una caja. Tengo la fuerza 1 de 50. Voy a trazarlo acá para que se vaya viendo lo que estoy haciendo. Entonces, son fuerzas, por lo tanto puedo utilizar vectores. Son colineales, por lo tanto lo puedo sumar o restar directamente, pero son opuestas, entonces los voy a restar. Una fuerza es de 50 newtons a 0 grados y la otra fuerza es de 30 newtons a 180 grados. Fuerza 1, bueno, lo voy a pasar para acá para que vean lo que se tiene que hacer. La fuerza 1 es igual a 50 newtons con, creo decía 0 grados. Y la otra era fuerza 2, 30 newtons a 180. La otra era fuerza 2 igual a 30 newtons a 180 grados. Ok, tengo estos dos vectores. Vean, 0 grados. Primero escojo escala. Así es como quiero que lo hagan, Me tienen que decir siempre la escala. Si no me ponen la escala ya está mal. La escala a mí me sirve para saber qué es lo que están utilizando. La escala, como son 50 newtons, no me van a dibujar 50 centímetros en su libreta, no les va a caber. Entonces decimos que la escala va a ser que cada 10 newtons va a ser lo mismo que un centímetro. Esa es la escala que vamos a utilizar. Y ahora sí, empiezan a dibujar ustedes en su libreta. Van a dibujar un vector. Van a dibujar un vector. Si yo estoy ocupando una escala de 10, cada 10 newtons va a ser un centímetro. Si tengo 50 newtons van a ser 5 centímetros. Estoy ocupando este programa nada más para que ustedes lo puedan hacer. Ustedes lo van a hacer en su libreta. Entonces van a agarrar una regla
y van a medir para este vector hacia 0 grados, quiere decir que va hacia acá. 50 newtons serían 5 centímetros. Agarran la regla, miden 5 centímetros, trazan el vector que mida 5 centímetros. Ahora, para el otro vector, lo voy a poner de otro color para que se vea. Voy a poner un poquito más grueso para que... Ya que trazaron el primer vector, al final del primer vector van a empezar a trazar el otro vector. Ahora el otro vector es 180 grados. Si aquí está el final del primer hora, 180 está hacia acá, hacia este lugar. Pero de 30 newtons, que sería 3 centímetros. Van a poner de aquí, empiezan a medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Ahí está. Entonces, el resultado sería del origen donde empezaron hasta donde terminaron. Recuerden que el primer vector fue de aquí hasta acá, el segundo vector fue de aquí a acá, entonces aquí termina. Pero como comenzamos aquí, el vector resultante sería un vector de 2 centímetros. Entonces, si un centímetro vale 20 newtons, me pondrían que la fuerza resultante sería igual a 20 newtons a 0 grados. Esta es la respuesta. Bueno, lo voy a expresar mejor. Sería 50 newtons 0 grados menos 30 newtons 180 grados es igual a eso. Entonces, este es el resultado que quiero. De hecho, quiero dos resultados, ahorita les voy a explicar. Hay dos resultados. Esto es de manera gráfica y esto es de manera analítica. De manera gráfica quiero la escala que van a utilizar, quiero los dos vectores que van a sumar o restar y quiero su diagrama. Y además de manera analítica quiero que lo hagan por matemáticas. 180 newtons menos 30 newtons 80 grados, 180 grados igual a esto. Para que no se vea de esta manera así encimado, lo que van a hacer es que no los van a poner así encimados. Me van a dibujar 5 centímetros hacia acá, luego me van a dibujar el otro era de 3 centímetros un poquito más abajo, y por último
me ponen un poquito más abajo el resultado, que sería desde el principio hasta donde terminaron, y les ponen sus nombres. Les ponen sus nombres. Esta era la de los puntos, porque eso no van. Le van a poner esta que se llamaba fuerza 1. Esta se llama fuerza 2 y esta se llama fuerza resultante. Y ya está. Este es el trabajo que quiero. Gráficamente y analíticamente. Pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que lo que están haciendo es empujando caja. Una caja la están empujando hacia acá con esta fuerza y la misma caja la están empujando hacia acá con esta fuerza. Pues el resultado va a ser que la caja se va a mover hacia acá con 20 newtons o 2 centímetros. Eso va a ser el resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Puesto que los vectores eran colineales, porque bueno, les decía el problema, pero eran de sentido contrario. Entonces, como eran de sentido contrario, lo que iba a hacer era una resta. El valor escalar del vector resultante es igual a la diferencia, por eso es una resta, entre los números de ambos vectores. La dirección del vector resultante es la del vector mayor. La dirección mayor, o sea, esta recta pudo haber ido tanto como para acá como para acá. Pero ¿por qué le puse la flecha hacia acá? Porque el vector más grande iba hacia acá. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 20 newtons a 120 grados. La fuerza resultante va a ser igual a 20 newtons a 0 grados. Esto es el dibujo que yo les diagrama este mismo que está acá. Si representamos la operación de manera gráfica utilizando la escala adecuada, recuerden que deben de poner la escala, tendrían lo siguiente: 5 centímetros hacia acá, luego 30 centímetros hacia acá y aquí termina. Entonces el resultado va a ser que la caja se va a mover hasta aquí. Y van a realizar unas actividades igual a estas, pero lo van a realizar de esta manera. Tanto gráficamente, que es esto, donde gráficamente me van a poner la escala, me van a poner las flechitas a escala dibujada en centímetros y me van a poner analíticamente qué es lo que hicieron. En este caso resté nada más estos dos vectores y puse la dirección del vector más grande. 50 es más grande que 30, por eso le puse 0 grados y no 180 grados.